Aquí les voy a dar un mensaje que lleva dos destinos. Uno, los grupos radicales de la Machado. Dos, los grupos radicales del chavismo. Óiganme bien ambos. En la jugada que está realizando el alto gobierno de Venezuela, jugada que no me cabe la menor duda, para no decirles que tengo información privilegiada, que me asegura que esto está planificado desde antes del 3 de enero, es una jugada que, por un lado, termina de dar un paso importantísimo para salir del atolladero económico y de relaciones internacionales que teníamos, y por otro lado, es una jugada que termina de hundir al neofascismo machadista que tanto daño nos ha hecho. ¿Quieres conocer un poco más al respecto? En un segundo te lo cuento. Lo que está sucediendo en Venezuela tras el 3 de enero es parte de una estrategia que había fijado el gobierno de Venezuela. ¿En qué sentido? El gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, había preparado varios escenarios como respuesta a cualquier acción que Estados Unidos tuviese en contra de nuestro país, más allá del movimiento naval que ya tenía emplazado desde septiembre en el Caribe. Estos incluían el cálculo del desvivimiento de Nicolás Maduro, como hicieron en Irán con el ayatolá. Asimismo, el desvivimiento de algunos otros de los miembros del gobierno. Sin embargo, la apuesta que más tenía peso a finales del 2025, finales de diciembre, era que trataran de o llevarse secuestrado, como finalmente pasó a Nicolás Maduro, o que lo trataran de desvivir. Pero las informaciones que manejaban se enfocaban en la figura de él. Sucesos fácticos te permiten considerar que esta información es cierta. Como por ejemplo, ¿cuándo han visto ustedes que se lleven preso, detenido, secuestrado a un individuo y se llevan a la esposa? Eso es solo posible tras negociaciones. Y de acuerdo a los testigos presenciales que estuvieron tanto en la zona cero como en los alrededores, es decir, los edificios cercanos al búnker de Nicolás Maduro, ahí hubo dos entradas por parte de la fuerza estadounidense. Es decir, no fue la papaya, no fueron los 18 minutos que Donald Trump dice. Esa madrugada, la madrugada del 3 de enero, cuando Donald Trump dice, bueno, vamos a ver ahora qué hacemos, yo le llamo a Nicolás Maduro, enseguida se encuentra con un gobierno constituido donde no hubo un vacío de poder, unas fuerzas armadas en su sitio, un país que no salió a buscar una salida de facto y una fuerza policial al mando del ministro de Interior y Justicia, listos y aprestos a mantener el orden público en el país. No le queda entonces más remedio a Donald Trump que seguir uno de los planes que ellos tenían, sobre todo dando de baja a los planes que habían preestablecido de acuerdo a los consejos que les había dado los grupos con los cuales ellos tuvieron negociación muchísimos años, los grupos cercanos a la María Machado, los cuales les aseguraban que el gobierno caería al momento de llevarse a Nicolás Maduro, que el alto gobierno huiría del país, que las Fuerzas Armadas se rebelarían porque el 80% estaba a favor de ese grupo, las fuerzas policiales se esconderían, el pueblo se sublevaría y ellos ya tendrían el control y debería llegar entonces María Machado con Edmundo González Urrutia en un Black Hawk a Miraflores. Pero como el señor Donald Trump tenía la información que le había entregado la CIA, eso no lo digo yo, eso lo ha publicado The New York Times, optó por la salida inteligente y la salida recomendada por sus asesores. Negociar con el gobierno legítimo de Venezuela, el gobierno cuya constitución establece claramente, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Como ya he dicho anteriormente, esta acción de Estados Unidos es completamente inédita. No se parece en nada de lo que hayan hecho en otros lados. Y el mejor ejemplo es que solamente tuvieron armas en nuestro país, que es un delito, que es algo que ellos tienen pendiente con nosotros y nos tienen que pagar nuestros fallecidos y subsanar o pagar los gastos físicos, los daños que ellos ocasionaron. Pero las armas se fueron en 3 horas. Eso es una muestra de respeto, a pesar de lo que hicieron, y una muestra de temor. Y aunque Estados Unidos, porque como siempre hemos visto, son muy pantalleros, hemos visto cómo ellos tratan de pantallar frente a la Unión Europea, Groenlandia, tratan de pantallar frente a México, con el tema del nombre del Golfo, ¿se acuerdan ustedes? Y en fin, contra muchos, no lo dejaron de hacer también con relación a Venezuela. Lo tenemos tutelado, lo tenemos controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Tanta paja como todo lo demás. Incluso no iban a entrar enseguida después que entraran en Venezuela a Cuba. Ya han pasado más de 110 días y dejaron a Cuba por los momentos tranquilos. Porque con su bravuconería se fueron contra Irán, por eso también fue la acción en contra de Venezuela, pero pelaron los cálculos. Ya he explicado y pueden ver un video que realicé recientemente el tema de cómo es la relación actual de Estados Unidos y Venezuela, donde no hay ningún tutelaje.
Eso es completamente falso. Pero, definitivamente, si es una relación donde tenemos a un socio de un peso importante, tratando de ejercer ese peso, comercialmente hablando, pero con recursos tras esas conversaciones que se pueden tornar en amenaza, como son los recursos armamentísticos. Pero sin embargo, en este momento, a diferencia de lo que hemos visto en Estados Unidos, en cualquier otra parte cuando han entrado, no hay la presencia de armas. Y eso denota respeto. El hecho que ellos ya hayan tenido 2 representantes en nuestro país en estos últimos 100 días y ninguno sea embajador, es una muestra de respeto. Es una muestra de que no hay tutelaje. Ahora bien, a lo que quiero ir, que es todavía mucho más relevante y mucho más importante. Vemos a grupos leales al fascismo, al neofascismo, molestos, porque ellos incluso como que con mayor visión de la realidad venezolana, a pesar de que muchos no están en Venezuela, visión que no tienen algunos amigos del chavismo, especialmente de los lados extremos que sí están en el país, ellos sí han visto que ese tutelaje como que no existe, ni hay esa famosa transición, ni las 3 etapas, ni la tutela. Nada de eso. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. El gobierno de Venezuela sigue teniendo las estructuras, las que ellos llaman represivas, las estructuras de seguridad del Estado para evitar los actos sediciosos que esta gente hace. ¿Y por qué han seguido esas estructuras? Incluso se han visto reforzadas con el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa, con el mantenimiento de los cuadros de jefatura de los diferentes órganos policiales y de inteligencia. Bueno, por una sencilla razón, porque al gobierno de Venezuela no le conviene cambiarlo y al gobierno de Estados Unidos tampoco. Fundamentalmente, porque como fue el gobierno de Estados Unidos quien financió a través de la USAID o a través de otros fondos como la CIA y la cual le prestó logística por la CIA para que se dieran esas acciones subversivas, ellos saben muy bien que el Estado venezolano lo que hacía en muchos de estos casos, donde hubo esas represiones y hubo detenidos, era defender el Estado de Derecho. De tal manera que Estados Unidos está clarísimo que esos carajos no son perseguidos políticos ni presos políticos, son políticos presos o pendejos presos por estar siguiendo los lineamientos de los políticos. El mejor ejemplo de lo que yo estoy diciendo, el mensaje en through que puso Donald Trump cuando liberaron el primer lote de políticos presos, que dijo, esto se lo deben a Estados Unidos, pero no se descuiden, los estamos observando. Creo que todavía eso no lo han entendido algunos.